Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Jaimes. Muchas gracias a UTEL por invitarme a charlar con ustedes el día de hoy. Pues les doy los buenos días y bienvenidos a esta charla para platicarles y compartirles un poco de mi trayectoria y lo que me ha llevado a ser una storyteller transmedia. Lo primero que quisiera compartirles es cómo surge una vocación para ser storyteller, ¿no? Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es eso de ser storyteller? Yo les diría que no es otra cosa más que ser un contador de historias. Entonces, yo me considero contadora de historias. Recuerdo mucho cuando yo estaba tomando la decisión de ingresar a la universidad. Quería estudiar cine primero y después tuve una plática muy seria con mi madre y ella me dijo, oye, pues piénsalo bien porque cine es una carrera complicada en la que hay que tener cierta madurez como para que tú puedas contar historias que se desprendan de lo que has vivido. Lo pensé bien y dije, tiene razón. Después le dije, oye, me gustaría estudiar teatro, en el medio que sea, pero yo sabía que quería contar historias. Y me dijo, no, no estudies teatro, porque es un ambiente muy feo y luego en los camerinos y todo el mundo se pone la ropa de los demás. Si estudias teatro no te voy a apoyar. Y resulta que en ese tiempo, pues acceder a la información, a los planes de estudio de distintas universidades, no era un asunto digital, era un asunto físico. Y entonces yo realicé varias visitas a distintas universidades para ver los planes de estudio, conocerlos un poco y obviamente me encontré con una licenciatura que yo pues ya me había llamado la atención y a nivel bachillerato tuve esa especialidad en comunicación. ¿Qué fue lo que me encontré cuando yo pues localizo el plan de estudios de comunicación en la UAM Xochimilco, que fue la universidad en donde estudié la licenciatura aquí en México? Encuentro una universidad que me ofrece la combinación de la teoría con la práctica y que tenía todas estas ramas de la comunicación que a mí me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, la televisión, la radio, el cine, la prensa escrita. Y entonces decidí que por ahí era el camino. Sin embargo, había uno de todos esos medios que siempre me llamó más la atención, que fue el cine. Y entonces yo lo pensé de esta manera, tenía 17 años para cumplir 18 y dije, bueno, lo que voy a hacer entonces es estudiar comunicación, especializarme en cine y con esta parte de la actuación, del teatro y demás, combinarlo después y yo producir mis propias historias y contar mis propias historias. Ese fue el plan que me hice hace algunos años y pues justamente fue un plan que me llevó a trabajar por primera vez y el primer trabajo que tuve fue en cine. De pronto hay alumnos que me preguntan que cómo hice para conseguir mi primer trabajo. Y también fue una forma un poco análoga en la que yo me encontré un directorio de casas productoras que en ese momento se imprimía. Y yo marqué la letra A, marqué todas las de la letra B y ni siquiera fue tan complicado. Cuando llegué a la letra C, encontré una casa productora que se llamaba Cinefex y que cuyo director y productor era Tomás Farcas, a quien le mando un saludo y que se convirtió no solamente en mi primer jefe, sino en un gran amigo. Entonces yo llamé y dije, bueno, estoy buscando trabajo, y me dijo, ¿qué sabes hacer? Pues yo dije, puedo ser asistente de producción. Entonces me dijo, ok, vente, necesito un asistente de producción, voy a empezar un cortometraje. Él venía de la publicidad. Después de eso, cuando yo llego, me dijo, ¿qué más sabes hacer? Yo en ese tiempo ya estaba muy clavada en la escritura, porque afortunadamente crecí en una casa llena de libros, ya que mi padre estudió letras, y entonces pues yo le decía, también sé escribir. Ahí fue la primera vez que descubrí que no había mucha gente que estuviera dispuesta y tuviera la disciplina de escribir. Porque escribir es una disciplina, además de ser un oficio y de ser una carrera y de ser un proceso creativo, requiere de mucha disciplina. Entonces empecé a hacer trabajos de guión.
Por su parte, y a su vez, yo estudiaba talleres que tenían que ver siempre con cine y con narrativa, de manera independiente. Hoy yo le podría decir que yo he tomado clases con los mejores cineastas que tenemos en México, por ejemplo, con el maestro Javier Robles, guionista de películas como Rojo Amanecer, o con el ya fallecido maestro Vicente Leñero, que todos conocemos por El Callejón de los Milagros o El Crimen del Padre Amaro, o tomé clases también con la maestra Beatriz Novaro, guionista de Danzón, entre otras películas. En fin, con muchos profesores muy buenos, porque yo iba y los buscaba. Y en ese momento estaba tomando un taller de guión con el maestro Javier Robles. Javier Robles me abrió las puertas a un mundo fantástico que yo no conocía, que era el de la vida del guionista. Y me invitó a un taller que él formó con varios escritores noveles y que aprendimos mucho de él y aprendimos mucho juntos en un taller. Hoy cuando yo les menciono a mis alumnos y les digo vamos a tallerear y a leer sus guiones de cortometraje, podría resultarles difícil mantener la atención durante 5 o 10 minutos que dure esa lectura. Nosotros aprendimos la disciplina de escuchar una historia que podría durar 2 horas porque era un guión de largometraje, analizarlo, hacer recomendaciones. Básicamente aprendimos la dinámica de un taller. Y ahí yo escribí un guión de cortometraje que en ese momento me gustó mucho y del cual me sentía pues orgullosa en ese momento. Y cuando termino yo el trabajo en esta casa productora, surge la oportunidad de cumplir y suplir a alguien que se había ausentado un par de meses en Grupo ASIR. Llego y hago una prueba y yo dije, bueno, es que todas las personas que están haciendo aquí esta prueba lucen muy profesionales y bueno, pues yo hice la prueba junto con ellos. Y ese día yo había ido al registro de derechos de autor a registrar ese guión que había hecho en el taller del maestro Javier Robles y que me había gustado mucho. Y con mucha timidez, pero al final me atreví, se lo compartí a la jefa de redacción del noticiario para el que yo iba. Y entonces le dije, bueno, acabo de registrar este guión y te quiero compartir una copia. Se lo dejé y me fui corriendo, literal. Antes de que yo llegara a mi casa, ella me llamó y me dijo, ¿te vas a quedar tú? Y entonces, pues para mí fue algo muy padre, pero muy sorpresivo. Yo no pensé que fuera a quedar yo porque había otras personas con mucha experiencia. Yo era prácticamente una recién egresada y nunca había trabajado en radio y tampoco en noticias. Y en ese tiempo ya existía la tendencia de empezar a contar una noticia como si fuera una historia, lo que hoy conocemos como el storytelling y que simplemente quiere decir narrar y contar historias. Y entonces, cuando ya estaba yo ahí trabajando, le compartí a Mayra, a quien le mando un saludo ahí en Grupo Así, y le dije, oye Mayra, ¿por qué me elegiste a mí? Y ella me dijo, porque leí tu guión y entonces entendí que tú sabías contar historias y queremos contar las noticias a manera de historias. Y de ahí surgió una etapa en la que estuve trabajando en radio bastante tiempo, de ahí me fui a Grupo Imagen, donde estuve en promedio 8 años en la parte de información, en la redacción de noticias, y fue una época en la que aprendí mucho, en la que disfruté mucho y que conocí a gente del medio y a periodistas que hoy son muy reconocidos y a los que valoro también por su trabajo profesional y que prácticamente todos ellos han migrado a los medios digitales. Entonces, durante ese tiempo y esos 8 años que les cuento, al mismo tiempo yo hacía varias cosas. Yo recuerdo que en 2007 se presentó la primera oportunidad para impartir clases. Yo siempre había querido ser docente porque vengo de una familia de docentes. Mi padre y mi madre fueron docentes a lo largo de su vida y entonces yo los visitaba en el salón de clases y era un ambiente y algo que me gustaba mucho y siempre tuve claro que tenía una vocación de docente también. Así es que en 2007 fue la primera vez que me da la oportunidad el maestro Gustavo Palafox de impartir clases. Y a partir de ahí y hasta la fecha, pues son casi 13 años ininterrumpidos de dar clase a nivel universitario porque es algo que me apasiona, porque yo creo que mi misión más importante en la vida ha sido formar contadores de historias. Hoy por hoy a mí me da mucho gusto encontrarme con alumnos
en los que, pues que sé que tuve que ver y contribuí un poquito en su formación y encontrármelos y verlos ahora haciendo cosas muy importantes y muy padres, verlos disfrutando de su trabajo y que incluso ahora me invitan a trabajar en proyectos con ellos o trabajamos ya en proyectos juntos. Entonces, por ese tipo de cosas y por otras más, creo que ha valido mucho la pena la experiencia docente que no pienso dejar a un lado. Cuando yo me involucro en la docencia, pues se vuelve un trabajo doblemente complicado, pero también doblemente apasionante. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ocurre que yo impartía clases de 7 a 10 de la mañana, de ahí corría a hacer un noticiario y cuando salía de ahí me iba a algún taller de guión, de dirección de actores, en fin, para poder seguirme formando en la parte que siempre me ha apasionado y que nunca he dejado atrás, que es el cine. Cuando termina esta etapa, pues también ocurre la oportunidad de ser coordinadora académica y yo ya venía trabajando como docente, pero uno se da cuenta que aunque tengas la formación en medios, hace falta la formación pedagógica y yo no estudié pedagogía, sabía algunas cosas de pedagogía, las hacía de manera natural por esta educación que tuve con mis padres, que fueron muy buenos maestros y que yo, ahora que recuerdo el trabajo que ellos hacían a nivel básico y a nivel medio superior, entiendo que hacían un gran trabajo y que eran grandes maestros. Recuerdo a mi papá en casa revisando cada uno de los trabajos de sus alumnos. Recuerdo a mi mamá llegando, preparando clases, la recuerdo en grupos de muchísimos alumnos, siendo la persona más paciente y amorosa con ellos. Y pues yo creo que aprendí mucho de eso, del ejemplo de mis padres. Entonces fue cuando surge en mí una necesidad de realizar una maestría en educación, que me dio muchas herramientas y que me hizo poder crecer en el trabajo como docente. Entonces, bueno, pues hay una experiencia en distintas universidades, sobre todo y siempre en la parte de comunicación, en la parte de cine. Actualmente lo que hago es que estoy estudiando un doctorado en creación literaria en Casalam, el cual estoy disfrutando mucho y que justamente ustedes que se conectan y que están en línea y que están buscando oportunidades de estudiar en línea, pues ha sido la manera en la que yo he encontrado de poder hacer un doctorado también y que me parece genial que haya educación en línea y que exista para quienes queremos hacer varios proyectos al mismo tiempo. Creo que lo facilita mucho, es una experiencia diferente y para mí ha sido genial. Entonces, pues justamente por esta experiencia que les cuento brevemente, en la que además me llevó a trabajar en la parte de producción en su momento, hace ya varios años en televisión Azteca y en Canal 11. En Canal 11 aprendí producción documental sobre todo, en televisión Azteca me formaron como guionista de series, como guionista de telenovelas. Y por mi parte siempre aprendí con los mejores maestros guión cinematográfico. Independientemente de que tú tomes clases y tomes talleres por fuera, en el asunto de contar historias y de escribir, no hay mejor manera que escribir. En este sentido, un profesor que te da un taller de alguna materia que tenga que ver con la narrativa o con la escritura se vuelve una guía y un acompañamiento y sobre todo se vuelve este mentor que te pone fechas límites para que termines tu trabajo, porque si no, el proceso puede volverse interminable, puede volverse incluso tal vez a veces tormentoso y por otra parte muchas veces es disfrutable, la mayoría de las veces, y creo que es tan disfrutable que nos apasiona y por eso uno sigue en esa misión. Entonces, pues justamente con toda esta experiencia a mí me ha servido mucho para combinarla con la academia, hasta que, por ejemplo, pues lo que hago actualmente es que soy directora académica de una disciplina a la que he llegado después de esta trayectoria que les resumo, que es la licenciatura en Comunicación Transmedia, lo cual estoy disfrutando mucho porque se me ha permitido pues arrancar con un proyecto desde cero,
con una licenciatura atrevida en el sentido de que es un plan de estudios muy actualizado, que no, en México no nos atrevemos mucho todavía a hablar de transmedia, a tomar el transmedia y apropiárnoslo, aunque es con lo que vivimos y que no es otra cosa más que contar una historia, ya sea una historia periodística, una historia de ficción, cualquier otro elemento comunicativo a través de distintas plataformas y de distintos medios que son en los que ahora vivimos, nos desenvolvemos y estamos, y que hoy mismo nos permiten y nos facilitan muchas cosas, como en este momento lo que estamos haciendo a través de las plataformas por las que ustedes nos están viendo, ¿no? Entonces, justamente se trata de eso. Cuando yo tengo toda esta experiencia, hace unos 7 años más o menos, digo, ¿qué puedo hacer con todo esto que yo he aprendido en los distintos medios, pero también en la academia? Y gracias a la academia es que conozco por primera vez el término de storytelling y de transmedia. Transmedia fue un término que fue acotado en el año 2003 por Henry Jenkins, un autor que sigue vivo, que por cierto es muy activo en Twitter si lo quieren seguir. Y él es quien por primera vez acota el término de narrativa transmedia en el año 2003 en una revista académica, y que a partir de ahí llega a mí esta información, me apasiono, lo estudio, también en línea me formé con unos profesores españoles en la comunicación transmedia, en las narrativas transmedia, y es algo que me apasiona porque justamente caigo en cuenta de que todo esto que parecía desordenado, el trabajar en radio, en trabajar en televisión, en trabajar en hacer cosas de cine, en producir cortos independientes, en escribir para corto y largometraje, pues resulta que todo esto se combina y es necesario en el transmedia. En la comunicación transmedia uno debe de saber hablar y comunicarse en todos los lenguajes. Hace algunos años los periodistas, por ejemplo, trabajaban para un periódico y ya. Había quienes se especializaban en la radio o se especializaban en la televisión y trabajaban para ese medio en específico. Hoy por hoy, el profesional de la comunicación tiene que saber expresarse en todos los lenguajes audiovisuales, en los lenguajes escritos, de una manera correcta y entender lo mejor que ofrece cada uno de esos lenguajes. Si lo mejor que te ofrece es la imagen, o lo mejor que te ofrece es la parte auditiva, o lo mejor que te ofrece es la parte gráfica o escrita. Y entonces eso hace que tengas una formación muy completa. Ahí es donde dije, claro, todo esto que parecía disperso y que he estado haciendo durante años, hoy está cobrando sentido y lo puedo unir en un universo narrativo que puede expandirse hacia muchos lados. Entonces yo les diría, y repito, que es cansado y implica doble o hasta triple trabajo el escribir y el trabajar para distintos medios, pero nos hace enriquecer muchísimo nuestras narrativas y nuestros universos. Hoy por hoy, pues a mí me gustaría compartirles un poco de lo que me llevó ahora a cómo yo enfoco el cine y lo que estoy haciendo en la actualidad. Después de escribir durante muchos años guión para distintos medios, desde videos corporativos hasta la radio, la televisión o el cine, yo recibí por un guión de largometraje que hice hace algún tiempo varios premios de guión a nivel nacional. Y en esta experiencia yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer y cómo puedo ejecutar un proyecto de largometraje que puede tener varios inconvenientes como el ser largo, tener una producción complicada o el ser costoso? Y descubrí que el transmedia es la mejor oportunidad de hacerlo, porque este guión curiosamente se llama Historias de la Tierra Caliente. Y entonces descubrí que ese es mi universo transmedia, porque eso es lo que yo le puedo y le quiero compartir a todos los demás. Porque yo me adueño o me apropio de ese universo, porque mi familia proviene de la Tierra Caliente de Guerrero y crecí imaginando cómo era ese universo, con las historias que me contaban acerca de esa tierra y de ese lugar que para mí fue muy enigmático, porque la primera vez que lo visité fue a los 15 años cuando murió mi padre y yo lo fui a sepultar allá. Y entonces cuando fui por primera vez me encontré con un mundo que, se los juro, yo que leía a Juan Rulfo desde pequeña, era un mundo completamente rulfiano, aunque sucedía en otra parte del país, y esto era en la frontera con Guerrero y Michoacán. Vengo de una familia de políticos y revolucionarios guerrerenses, y entonces sentí que me corresponde a mí contar esas historias con las que crecí escuchando e imaginando desde pequeña.
Y entonces justamente dije, bueno, si no puedo empezar produciendo un largometraje, sí puedo empezar con historias cortas que pueden expandirse a distintas plataformas, y decidí empezar contando historias cortas que precisamente nos sitúan en este universo que son las historias de la Tierra Caliente. Y justamente decidí arrancar con la primera de ellas, que fue el cortometraje Mariquita Quita, que ahorita van a ustedes empezar a ver aquí de fondo en sus pantallas el cortometraje. Compartírselos un poco porque justamente con todo esto que les cuento, hablamos del tema que para mí era importante compartir aquí, no solamente el tema de las historias que ocurren ahí, sino justamente el tema de la vocación, ¿no? Cuando uno quiere contar una historia, en primer lugar tienes que saber qué quieres contar, de qué quieres hablar. Y con esta experiencia, tanto de mi vocación en los medios como de mi vocación como docente y académica, sí, en esta experiencia yo dije, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar una historia sobre la vocación, que es un tema que yo traía todo el tiempo, la vocación de mí como contadora de historias y la vocación que veo a todos lados en mis alumnos. Una vez una alumna en clase me dijo, es que no sé qué me pasa, Luz, pero no puedo dejar de pensar y de querer hacer, y lo siento en el estómago y lo pienso todo el tiempo porque me gustaría organizar, me gustaría hacer todo lo posible para que ocurran las películas. ¿Qué es esto que me está pasando? Y le dije, bueno, eso no se llama de otra forma más que vocación, ¿no? Y entonces, justamente, ella es hoy la productora del cortometraje que me encuentro realizando actualmente. Pero regresando al tema de Mariquita, que es el que están viendo en sus pantallas, este fue un corto que ya tiene 12 años, ya tiene 2 años a que lo hicimos. Y en este cortometraje fue una historia que yo escribí más o menos en 2003 y que no la había retomado hasta que decidí empezar a contar historias cortas. Y Mariquita Quita es un cortometraje que habla del tema de la vocación. Y es un niño que siente en la panza y siente y ve en su cabeza estas imágenes y lo siente en el pecho, que es a donde se sienten las emociones, en el pecho y en la panza. Y él siente que tiene una vocación de músico. Pero ¿cómo le dices a los 6 años, a los 7, a los 8 años, cómo le dices a tus papás en una provincia guerrerense, cuando nunca has tenido un violín en tus manos, cómo le dices, oye mamá, ¿qué crees? Que creo que tengo vocación de músico, ¿no? O sea, simplemente no existen las palabras. Pero hay otras maneras de expresarlo y es lo que Miguel, que es el protagonista del corto, intenta por todos los medios comunicarle a su familia. Y es el momento en el que nace un músico. Por cierto, le mando saludos a Patricio Salgado, que es el actor del cortometraje, y a su familia, que espero que nos estén viendo desde Acapulco, Guerrero, que es donde ellos viven. Entonces, sucedió algo muy mágico con Mariquita Quita, que además es un homenaje a los músicos guerrerenses, porque creo que siempre hablamos de la parte pues que desafortunadamente es real y que está ocurriendo y que no podemos dejar de voltear a ver, que el estado de Guerrero se encuentra en una situación muy delicada en cuestión de pobreza y sobre todo también en cuestión de inseguridad, que un problema va junto con el otro. Pero yo quería mostrar esta parte bella del estado, que son sus músicos, ¿no? A los que creo que debemos de valorar y de cuidar y homenajear. Entonces, de esto fue esta historia. Y la sorpresa que nos encontramos cuando hicimos con todo el equipo este cortometraje fue que fue muy mencionado en medios una vez que nos enteramos que el primer festival que va es al Festival de Cine de Cannes. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a viajar mucho al extranjero, sobre todo nuestros paisanos en Estados Unidos lo reconocieron mucho, porque les gustaba ver y les gustaba verse y recordar lo que es su tierra. Desafortunadamente en México no tuvo tanta difusión, los festivales no nos aceptaron como sucedió en el extranjero. A veces así pasa, dirían por ahí que nadie es profeta en su propia tierra. Y justamente, pues toda esta experiencia y toda esta bonita historia que ocurrió y todo lo que aprendimos contando Mariquita Quita, que además fue un cortometraje
que justamente grabamos en Guerrero y que le agradezco y le mando un saludo a todo el equipo que estuvo con nosotros, a Claudia Santiago, a Dagoberto Gama, a Rafael Aparicio, a nuestros actores y a todos nuestros compañeros del crew, que justamente también estuvo formado por muchos exalumnos míos, que hoy están haciendo cosas muy importantes en el cine, en sus ramas de sonido, en la rama de postproducción, en la rama de producción, pues agradecerles mucho, porque creo que el trabajo con los alumnos es un trabajo en conjunto y siempre uno va a aprender del otro. Yo siempre aprendo muchísimo de mis alumnos, no creo que solamente ellos aprendan de mí, probablemente nosotros como docentes siempre aprendemos más de lo que ellos nos comparten, ¿no? Y sobre todo en esta etapa de cambios en los medios, porque conforme cambia la tecnología, pues los medios siguen cambiando, y esto es una oportunidad que nos ofrece el transmedia, justamente, que tenemos narrativas que no terminan cuando contaste una historia, sino que están en constante evolución y que se pueden expandir, y que Mariquita Quita ahorita es la primera historia del universo transmediático de Historias de la Tierra Caliente, que sigue Adela, que es una historia de la mujer en Guerrero durante la Revolución Mexicana, y que también esto se va a ir a podcast, y que hoy estoy escribiendo la novela, y que después seguramente se irá a un largometraje y algún otro libro, no sabemos. Y eso es lo apasionante del transmedia, que uno puede continuar y seguir con esos universos hasta más adelante. Con sus debidas dimensiones, y valga la comparación, ¿no? Universos narrativos transmediáticos como el de Star Wars, George Lucas lo empezó hace muchos años y se ha expandido, como el universo narrativo también de Harry Potter y otros ejemplos que podríamos poner. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Después de toda esta trayectoria y este camino que les resumo, pues lo que está ocurriendo es que hace años yo les podría decir que en medios yo buscaba, por ejemplo, que me dieran la oportunidad de contar historias a través de la literatura, pero era muy difícil porque los medios, sobre todo los medios tradicionales, están muy cerrados a darle apertura o cierta apertura a la literatura y a contar historias de ficción. Y yo aprendía mucho, por ejemplo, de la maestra Cristina Pacheco, ¿no? Que ella siempre nos cuenta sus historias a través de los medios, pero son pocos los medios que tienen esta apertura. Y hace un año, un portal nuevo titulado Gluck me dio la oportunidad de escribir una columna literaria en donde cada 8 días publico yo cuentos que son breves, que creo que son pues muy amigables para leerlos en la red y que ojalá podamos compartir. Y justamente aquí es a donde todo se acomoda y todo al final confluye en una sola cosa, que es, por ejemplo, el trabajo que uno hace con los alumnos. Hoy están pasando 2 cosas padrísimas, como por ejemplo mi primera colaboración en Chilango, que fue este mes de febrero, donde hablamos sobre los Óscares, y que bueno, ya en el mes de marzo verá la próxima colaboración. Pero yo llegué ahí por un exalumno mío de la UAM Xochimilco, que trabaja hoy ahí como reportero, y entonces bueno, me integro a este medio con estas colaboraciones de cine, y que son 2 medios con los que yo estoy ahorita pues colaborando, porque a mí me parece muy importante que un director académico y un docente sigan su actividad en los medios. No la podemos dejar, porque por ejemplo, pues nosotros no podemos quedarnos en donde estamos, ni viviendo de viejas glorias, ni contando lo que hacíamos hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, ahora se conjuga, y también les decía mi exalumna y ahora productora del próximo corto que vamos a hacer, está haciendo un trabajo excelente, estoy muy a gusto trabajando con ella, y un grupo de exalumnos se unen otra vez, y de actuales alumnos, a trabajar en esta próxima producción. Entonces, bueno, pues eso es lo que está pasando actualmente. Yo lo sigo combinando todo con la docencia para seguir aprendiendo y también para seguir compartiendo y formando contadores de historias. Me parece que ya están llegando las preguntas que están haciendo ustedes que están conectados, y bueno, pues tengo aquí ya las primeras 2 que voy a intentar responder. La primera pregunta es: ¿qué recomiendas a las personas que desean iniciar en este mundo del cine? Pues justamente yo les recomiendo, en primera, mucha pasión. O sea, no lleguen al cine porque esté de moda, en fin. Afortunadamente estamos en un contexto padrísimo en el que yo creo que los cineastas mexicanos son considerados
los mejores a nivel mundial, no solo los reconoce la Academia, ¿no?, de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en los Óscares, también son reconocidos del otro lado del mundo en festivales como Cannes y Venecia, distintos tipos de cineastas. Sino que lo primero que les diría es que reconozcan que es su pasión, que es su vocación, y que a partir de eso tomen la decisión de iniciar. Una vez que estén seguros de eso, también les recomendaría que tengan la disciplina de, uno, ver mucho cine. Yo actualmente me encuentro con una problemática que es que los chicos que quieren estudiar cine no ven cine, y eso no se lo pueden permitir. Lo primero que les recomiendo para iniciar en el mundo de cine es que vean cine, que estudien mucho sobre cine y que platiquen mucho sobre el cine. Y cuando digo estudien sobre cine, pueden estudiar en una escuela, por supuesto, pero también sean autodidactas y busquen mucho sobre cine, y sobre todo que se empiecen a involucrar en producciones, pero que se vuelvan muy disciplinados y que asuman que esto es una profesión de tiempo completo. La segunda pregunta es, ¿qué te inspira para escribir las columnas? Fíjense que ese es un reto que yo quise tomar hace un año, porque la columna se publica de manera semanal, la columna literaria al menos, ¿no? ¿Qué me inspira? Justamente yo a veces faltan unas horas para mandar la columna y me sigo preguntando qué me va a inspirar, de qué va a ser esta columna el día de hoy. Hay veces que tengo muy claro lo que quiero escribir y que sé que aquello que me pasó en la semana me inspira a escribirlo, y hay veces que no sé de qué escribir. Y entonces de repente podría decirles que veo el cielo y veo una nube, y esa nube puede inspirarme a escribir. Pero yo lo que les podría decir es que la vida misma es la que los tiene que inspirar a escribir, y que tienen que ser muy observadores, porque cualquier cosa, el humo de un cigarro, el sabor de una comida, o un suceso tan fuerte y tan importante como un suceso noticioso, como los crímenes lamentables contra las mujeres que estamos viviendo y que vemos en las noticias por todas partes, también eso nos puede inspirar a escribir. Realmente creo que la vida es la que nos da ese material. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo ser storyteller? Y bueno, en este sentido, yo les podría decir, en primera, para ser storyteller, yo les diría que tienen que leer mucho. Cuando mi madre me dijo una vez, y que inicié comentándoles esta anécdota, no estudié cine, no todavía, porque me dijo ella, yo creo que para ser cineasta se necesita lo mismo que para ser escritor, y es haber vivido mucho, haber leído mucho y tal, y creo que tenía su parte de razón. Yo les diría, para ser storyteller, primero, escuchen muchas historias, lean muchas historias, vean muchas historias. Segunda, vayan mucho al cine, vayan mucho al teatro, lean mucho, porque eso es lo que les va a hacer que venga la inspiración. Les recomiendo ir a talleres, porque en los talleres uno se mide. A veces uno contando historias, uno guarda sus cosas y dice, no, qué horror, escribo muy mal. Vas a un taller y te das cuenta que seguramente, yo siempre les digo una cosa a mis alumnos que se los comparto. Yo creo que no somos mejor que los demás, pero los demás tampoco son mejores que nosotros, ¿no? Entonces, para ser storyteller, bueno, pues una gran disciplina, y por otro lado, escribir siempre todos los días, ¿no? Escribir todos los días en el momento que puedan, a la hora que puedan, aunque sea una línea, pero no dejar de escribir. Un storyteller, que es un narrador, tendría que saber contar historias en distintos medios. Yo, por ejemplo, también he escrito teatro, y una gran guía que tuve para eso fue mi profesora Estela Leñero, que también le mando un saludo. Y para escribir teatro, por ejemplo, no hay otra manera más que ir al teatro, ¿no? Irte adueñando de todo eso, pero sobre todo también les diría, sean muy observadores para poder contar historias. El camino es largo, y eso sí se los quiero decir. Me piden por aquí que les lea una columna. Bueno, fíjense, esta es una de las últimas columnas que se han publicado en Gluck, y que les voy a compartir. Ahorita que me decían qué te inspira, cómo ser storyteller, se las leo y luego les voy a decir de dónde vino la inspiración o por qué escribí esta columna. Dice, no voy a esperar a que la encuentren muerta.
Voy a escribir una carta. Le diré que siempre he estado enamorado de ella, que tal vez mi amor no significa nada, pero yo mataría por tenerla más tiempo aquí. Iré esta noche al concierto y gritaré más que todos hasta que ella pueda escucharme. Voy a decirle que la amo y que no importa si él no la quiere. Si es necesario, voy a golpear a alguien para llamar su atención y ella podrá oler mi euforia. Así, cuando logre entrar a su camerino, sabrá quién soy. Y cuando grite, el vapor de mi aliento con olor a cerveza, con olor a cigarro barato, le resultará conocido. Cuando me deje tocarla, voy a acariciar su cabellera crespa. Le diré al oído que no habrá en 20 años alguien como ella, y si responde, podré escuchar su voz rasposa rasgar mis tímpanos hasta caer desmayado. A ver si consigo al menos una mirada. Si ella se agacha para saber cómo estoy, tocaré su pecho y sentiré en mis dedos el ardor de su tatuaje en forma de cruz. Entonces colocaré mi carta entre su ropa, despacio. Impediré que vaya a esa fiesta, que beba demasiado, que tenga una sobredosis porque él no la cuidó. Cuando la tenga en mi casa, escucharemos juntos su último disco y dejaré que me cuente de su soledad. Ella sabrá que tenemos vidas iguales, miserables. No la dejaré salir de ahí hasta que el día de su cumpleaños número 28 para romper la maldición. Cuando se haya ido y abra mi carta, se reirá de mí, de mi incapacidad de controlar el tiempo. Y bueno, esta columna, si a algunos les suena y si les gusta el rock y si saben de qué hablamos cuando hablamos de la generación de esta gente que muere a los 27 años, la escribí pensando en dos mujeres que para mí, bueno, que yo soy fan de ellas dos, en Janis Joplin y pues por supuesto en Amy Winehouse. Las escribí pensando en ellas porque últimamente a todos ustedes, a mí nos encanta ir a conciertos, pero también sabemos que llega a haber pocas figuras, pocas mujeres que compongan, que canten como ellas y que además sean en el escenario así de mágicas como lo fueron ellas dos. Pero las dos murieron a temprana edad porque no las cuidaron, porque estaban muy solas y porque se refugiaron en las drogas, por ejemplo, o en el alcohol, pues para salir de esa tristeza. Y esta columna, por ejemplo, pues fue dedicada a ellas. Creo que la música es una gran fuente de inspiración y yo escuchando a Janis Joplin y a Amy Winehouse se me ocurrió escribir esta columna. Yo creo que aquí hay alguna pregunta de algún alumno porque dice hola Miss, entonces saludos a quien la haya mandado. Y dice, ¿cuáles son los componentes esenciales de un guión? Pues de entrada, el tema y la historia que tú quieres contar. Después, la forma de cómo la quieras contar, la estructura, la duración, el medio para el que va, por supuesto, los personajes. Entonces, es bien importante que nuestros guiones tengan cosas de fondo. Con eso me refiero a simbolismos, a un significado que le queramos compartir al otro. Yo lo que les diría es que muchas veces cuando vamos a escribir un primer guión queremos escribirlo desde la forma y nos imaginamos las tomas y que va a empezar así, y que va a haber una voz en off y un flashback y todo eso, pero todo eso olvídenlo, eso va después. Yo les diría, el componente principal de su guión es su historia y como nos compartía hace unos días en un taller el maestro Daniel Tubau, a quien también le mandó un saludo, guionista español, pues sobre todo el componente esencial de una historia es el relato. Bueno, hay una, creo que les están compartiendo ahí la liga de la columna de Gluck. Le mando un saludo a Héctor Escalante, director del portal y mi editor. Siguiente pregunta dice, ¿para quién escribe el guionista moderno? Qué buena pregunta. El guionista moderno escribe para todos. Escribe para todos porque en todas las plataformas de las que hoy disponemos se encuentran distribuidas nuestras distintas audiencias o comunidades. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, tú escribes para un medio impreso, habrá un tipo de lectores. Si escribes para un medio auditivo, habrá otro tipo de escuchas. Y esto tiene que ver también con rangos de edades, con la manera en cómo usamos los dispositivos, las redes sociales. Por lo tanto, el guionista moderno escribe para todos los lenguajes y debe estar preparado para escribir en todos los lenguajes.
Y bueno, hay una pregunta que siempre es una inquietud para nosotros, los guionistas sobre todo, que dice, ¿cómo puedes dar a conocer tus guiones? Bueno, pues yo les diría que de entrada, antes de dar a conocer sus guiones, creo que deben de darse a conocer como narradores. Por fortuna, hoy tenemos la facilidad de autopublicarnos. Lo primero que yo les diría es autopubliquense. Les recomiendo no dar a conocer ninguna historia, ningún guión antes de registrarla en derechos de autor para cuidarlas, porque así como tenemos también ya la facilidad de poder nosotros compartir y autopublicarnos en las redes, también tenemos el inconveniente de que estamos más expuestos a posibles plagios, pero solo cuídenlo y tomen esas precauciones. Ahora, una vez que ustedes ya estén haciendo cosas, que estén haciendo cortometrajes, les diría, alíense con gente que esté produciendo, porque no necesariamente escriben, y estoy segura que mucha gente que produce o que dirige está buscando sus historias. En serio, cada vez hay más gente buscando historias y gente que escriba. Entonces, a lo mejor una manera es empezar a involucrarse en producción, conocer a estas personas, y siempre va a haber alguien que valore el trabajo del guionista, pero creo que el trabajo de autopublicación los puede dar a conocer como storytellers. Les recomendaría también pues que obviamente abran un blog. Nos preguntan qué es lo que más amo del cine. Pues yo creo que lo que más amo del cine es la magia de verlo en una pantalla o en cualquier plataforma, pero no por verlo yo. O sea, lo que más amo es la reacción de las personas y que esas historias que se les cuentan a través del cine hagan que esas personas se identifiquen. A mí me gusta ir a todas las funciones que hay porque me gusta ver la reacción de la gente, porque creo que al final de cuentas uno no cuenta historias para ganar premios, para ir a una alfombra roja, uno cuenta historias para los demás y para que los demás puedan identificarse, y si eso sirve de algo, creo que eso es muchísimo. Entonces, a mí lo que más disfruto es ver la reacción de la gente, eso es lo que más amo del cine, y poder compartir estas historias. Nos preguntan también algunas películas que les pueda yo recomendar. Pues miren, esta es la pregunta tal vez más compleja que han hecho, porque hay muchísimas películas que podría recomendarles. Yo lo que les podría recomendar, y esto es una cosa muy, pues tal vez muy ñoña y muy clavada que yo hago, es que, por ejemplo, ahorita acaba de ganar Parásitos como mejor película, lo hizo en Cannes, lo hizo también en los Óscares. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Váyanse a ver todas las películas anteriores que ha hecho ese cineasta. El cine es una carrera. Y no, la carrera de este cineasta coreano no partió en Parásitos. Él hizo unas producciones antes. ¿Por qué no van a ver lo que hizo antes? Ahorita ya salió por ahí el tráiler que se ve increíble de la última película de Wes Anderson. Vayan a ver toda la filmografía de Wes Anderson. Es decir, más que recomendarles una película, les recomiendo que vean todo el cine que viene atrás y que le dio origen al cine actual. Porque a veces pensamos que las películas que estamos viendo ahorita son novedosas, pero, por ejemplo, si vieron Historias de un matrimonio en Netflix, yo les recomendaría, entonces vayan y vean Kramer contra Kramer, que fue la película en donde pues también, entre otras, pues salió a la fama Meryl Streep, ¿no? Por ejemplo. O vieron El Irlandés, pues está muy bien, váyanse a ver El Padrino, váyanse a ver Goodfellas, no sé. O sea, como yo más que recomendarles una película, les diría, váyanse a los antecedentes que dieron origen a esas películas. Y esa es una gran manera de aprender del cine también. Nos preguntan también cómo se puede usar el storytelling en la educación. Bueno, eso sería tema de otra charla, de un taller y de una amplia formación, pero lo que yo les podría recomendar a los compañeros docentes es que si el storytelling es contar historias, procuren no solamente contarle historias a sus alumnos, es decir, no compartir el conocimiento a través de historias, pero no solo contárselas a ustedes, sino permitir que contadores de historias se las cuenten a ellos, ¿no? A través de narraciones breves,
porque también estamos teniendo algunos inconvenientes con que los alumnos hagan lecturas largas, pero sí podemos recomendarles lecturas breves a través de algunos blogs, a través de portales, a través de películas. Y el storytelling en la educación creo que está jugando un papel muy importante. Yo creo que hay algo que el ser humano, una necesidad que el ser humano tiene desde hace muchos años y que la seguimos teniendo hasta el momento, que es una necesidad intangible y que es la necesidad de que nos cuenten historias. Entonces, por ejemplo, la historia de México y la historia mundial es apasionante. Yo les diría cómo usar el storytelling en la educación. Pondría el ejemplo en la enseñanza de la historia, ¿no? No les hagan a sus alumnos aprenderse fechas o nombres de personajes sin sentido. Cuéntenle la historia de esos personajes y a dónde llegó y por qué llegaron ahí, cuáles eran las motivaciones de esos personajes, para que ellos puedan empatizar con ellos y con su historia. Y esa emoción y esa comprensión del personaje y de lo que sucedía en ese momento histórico se les va a quedar más en la mente que una fecha, por ejemplo. Recuerden que nosotros recordamos imágenes y acciones, no palabras. Tenemos aquí otra pregunta que dice: en nuestro mundo extremadamente globalizado, ¿cuáles son nuestros retos como jóvenes guionistas? Bueno, efectivamente hay un reto porque pues hay mucha competencia y hay muchos escritores. Sin embargo, creo que un reto que pueden tomar de manera positiva es que, dirían por ahí, cada cabeza es un mundo. Entonces, seguramente lo que tú tienes que contar no es lo mismo que tiene que contar otro joven guionista en Finlandia. Entonces yo les diría, hablen de lo que conocen, y el reto también es prepararse mucho y escribir mucho, no hay más. Esta es una carrera que surge a base de trabajo y nada más. Ahora les diría, pueden aprovechar esta ventaja de este mundo globalizado, usen las redes para que sus historias se conozcan no solamente en el país, sino fuera, ¿no? Voltemos a ver aplicaciones como Wattpad, donde han surgido muchos escritores jóvenes que están aprovechando este mundo globalizado para dar a conocer su escritura. Nos preguntan también cómo nos ayuda el saber sobre las nuevas narrativas transmedia. Bueno, pues efectivamente les va a ayudar en todo, porque a lo mejor hay entre ustedes alguien que escribe y dice, bueno, yo quiero escribir cuentos y quiero escribir novelas. Y no han caído en cuenta de que esa misma historia la podrían narrar en otros medios, a través de un podcast, por ejemplo, y hacer un podcast de historias donde ustedes nos narren y nos cuenten sus historias. O a lo mejor también a expandirlo y decir, yo lo he pensado como cuento, pero ¿y qué tal que eso lo transformo a un lenguaje gráfico? Hago algo viable para mí y hago en una cuenta de Instagram un ensayo fotográfico que me cuente esa misma historia, pero de una manera visual, porque ustedes toman fotos padrísimas y pues hay que aprovechar las redes para eso. Instagram es una red ideal para eso. O, por ejemplo, ¿cómo les ayuda para darse a conocer? A lo mejor hacen un canal de YouTube y lo convierten en una serie web, o diseñan una plataforma o una aplicación que cada vez es más fácil y más accesible hacerlo de lo que era antes. Entonces, ¿cómo les ayuda? Pues sobre todo a expandir estos universos narrativos y hacer que más gente llegue a conocerlos. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí o bueno, pues vamos a ir cerrando la charla. Les agradezco muchísimo, creo que tuvimos bastantes preguntas, una buena interacción. Sin problema pueden escribir a mis redes. En Instagram estoy como @luzjaimesm, en Twitter @luzjaimes. En el Facebook pues es público también, nada más pónganme ahí un inbox así de Luz, te contacto por la charla que hubo en UTEL. Y pues bueno, yo nada más les daría como para terminar pues algunas recomendaciones, sobre todo porque siento que hay gente conectada que está muy interesada en seguir este camino del storytelling, del guionista o del escritor, del narrador o como le queramos llamar. Yo les diría, estén muy preparados para narrar de manera escrita, pero también prepárense para narrar de manera audiovisual, ¿no? Entonces, justamente también les diría que se formen
que se eduquen, que vivimos en un mundo en el que estudiar una licenciatura es importante y que ya también el estudiar posgrados es muy importante, ¿no? También es un mundo en el que al mismo tiempo que estamos estudiando tenemos que ser autodidactas en una formación en la que, además de que tengan un plan de estudios general en lo que sea que estén estudiando, ustedes se especialicen. También les recomendaría que hay muchos cursos gratuitos y que hay muchos cursos en línea y muchos libros que les pueden ayudar a especializarse en eso que ustedes quieren, y sobre todo que lo hagan. No se preocupen porque las primeras veces sea perfecto o no lo que están haciendo, no importa, será perfeccionando con la experiencia. Me piden que les repita mis redes sociales, que son en Twitter @LuzJaimes, en Instagram LuzJaimesM, en Facebook Luz Jaimes. Me van a encontrar porque tengo una foto con mi perrita Rosita, que es una perrita xoloscuincle, entonces soy muy fácil de encontrar y la primera que les aparece por ahí. No me vayan a confundir, hay una sexóloga venezolana que se llama Luz Jaimes también, y luego a veces me han llegado mensajes y entonces me piden consejos, pero a lo mejor les puedo dar más consejos sobre escritura, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, agradecer de nuevo a quienes se conectaron ahorita para esta charla. Y bueno, pues ojalá nos vuelvan a invitar. Me encantó conocer las instalaciones de UTEL, el set que tienen está muy padre y me encantó la dinámica también. Por ahí déjenos sus comentarios, si alguno se quedó sin poder preguntar, pues también dejen las preguntas. Les pido aquí a los chicos que me las hagan llegar y pues las responderemos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les diría? También que estén atentos a la revista Chilango por ahí para ver un poco las publicaciones que hago, en Gluck también. Y pues nada, si próximamente armamos algún taller, alguna otra charla, alguna actividad, los estaremos invitando y pronto ojalá pueda yo venir a compartirles y hablarles del nuevo cortometraje de la historia de Adela, que es esta historia de la mujer guerrerense en la Revolución Mexicana. Muchas gracias.